Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy revisaremos el troceador clase E con conmutación de voltaje bipolar. Haciendo un recuento del video anterior, habíamos visto la implementación de un troceador clase E con conmutación unipolar, ¿no? Entonces, con respecto a este circuito, habíamos visto de que podía operar en los 4 cuadrantes. Podemos simular un poco el circuito y ver las formas de onda. Ok. Operación en el primer cuadrante, voltaje de salida positivo, corriente de salida positiva, operación en el primer cuadrante. Esta es corriente continua, observen. Bueno, adicionalmente habíamos visto que modificando el parámetro BC teníamos la posibilidad de cambiar la operación del circuito, ¿no? Entonces simulamos una vez más. Recuerden que BC era el voltaje de control, lo habíamos definido como una constante que se ejecutaba y se guardaba en el workspace y luego era leída por Simulink. Ok, tenemos ahora que el voltaje de salida es negativo, ¿no? Y además de que la corriente de salida es negativa, ¿no? Y se observa que se busca la corriente busca estabilizarse, ¿no? Bueno, observen de que el voltaje de salida solamente es negativo y en el caso anterior solamente era positivo. Bueno, entonces si desean revisar un poco más sobre este video, pueden acceder al canal, ¿no? Pueden revisar en esta lista de reproducción, se encuentra este video referente a la implementación del troceador clase E con conmutación unipolar, ¿no? Entonces ahí se observaba las conexiones, se realizaban todas las conexiones, ¿no? Y bueno, lo pueden revisar, ¿no? Entonces, en base a este circuito realizaremos la implementación del nuevo circuito, ¿no? Entonces, revisando un poco el esquemático que debemos implementar, el circuito de fuerza, el ubicado aquí a la derecha, es el mismo. Bueno, a diferencia de la carga, ¿no? La carga mantendremos la configuración del video anterior, donde más adelante revisaremos cuál es el ajuste de la carga, pero ya lo veremos, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que la configuración de los IGBTs y diodos se mantiene, ¿no? ¿Qué más observamos? De que aquí se han ubicado fuentes de voltaje, las cuales buscan anular el efecto del voltaje de activación de cada semiconductor. Entonces, por ejemplo, observemos de que este diodo posiblemente tenga un voltaje de activación de 0.35 voltios, ¿no? Su polaridad es contraria a la de esta fuente, y entonces si este diodo se activa, esos dos voltajes se anulan y entonces prácticamente tendríamos un cortocircuito aquí, ¿no? Es decir, el diodo opera con características ideales, ¿no? Voltaje de activación 0. Si en tal caso no es 0, si es 0.7, que es lo más común, en este caso lo que haría es disminuir ese voltaje neto entre estas terminales de colector emisor del IGBT, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre para el IGBT, ¿no? Si él está activo, su polaridad colector emisor es opuesta a la de esta fuente y se buscarían anularse en el mejor de los casos, ¿no? Ahora,
este circuito se mantendrá, haremos el cambio en el circuito de control. ¿Okay? Observen de que ahora tengo solamente una fuente de control. En el caso anterior, en el troceador clase E con conmutación unipolar, teníamos dos voltajes de control, uno positivo y uno negativo. Es decir, si queríamos implementar ese circuito físicamente, necesitábamos una fuente variable, ¿no? Dual. ¿Okay? En este caso solamente necesitaremos una fuente variable con una sola polaridad. Ok, bueno, entonces manos a la obra y vamos a implementar el circuito, ¿no? Voy a ubicarlo aquí a la derecha para poderlo visualizar y partiremos de este circuito unipolar que ya lo habíamos implementado, ¿no? Cambiaremos el circuito de control como indiqué. Bueno, entonces con respecto a esto que habíamos indicado, ya no necesitábamos la doble fuente de voltaje, solamente bastará con una. Adicionalmente, observen de que la configuración o la disposición de las señales de disparo para cada uno de los IGBT ha cambiado, ¿no? En la parte superior tenemos la señal de disparo para el tiristor A, para el IGBT A+, es decir, el que se ubica aquí, y además el IGBT B-, el que se ubica acá. Entonces lo habíamos nombrado como TAP, la señal de compuerta que iba al IGBT A positivo, ¿no? TA+, TA positivo. Entonces, en este caso, reubicamos las señales de esta forma. En la parte inferior tenemos B positivo y A negativo. B positivo y A negativo. Las compuertas NOT van hacia las dos señales de disparo inferiores, por lo tanto no la necesitamos aquí arriba y quedaría así, de esta forma. Procedemos a conectar las señales de esta forma. Muy bien. Y esta señal aquí hacia acá arriba. Ok, entonces ya habíamos revisado cómo se implementaba, cómo se hacía la conversión desde PSpice a Simulink. Necesitamos comparar una fuente de control con una señal triangular, donde la señal de control ingresa al punto de suma con positivo y la señal triangular ingresa a la terminal negativa del punto de suma. Luego necesitábamos un comparador, ¿no? El cual este comparador tenía la función de este bloque de histéresis o de saturador, específicamente, en el cual si la señal es negativa toma el valor de 0, la señal que ingresa al saturador es negativa, toma el valor de 0, si es positiva toma un valor positivo, en este caso 5. Entonces nosotros con este bloque estamos digitalizando, ¿no? Si la señal es positiva necesitamos aquí un 1 lógico, y si la señal es negativa la salida de este bloque será en este caso un 0 lógico en este punto, ¿no? Entonces ese sería el cambio que tendríamos que realizar. Vamos adicionalmente a guardar el archivo con otro nombre, file save as, conmutación bipolar versión 2. Guardamos, recuerden que se tenía que crear un script, ¿no? El script nosotros ya lo hemos
creado para el circuito de conmutación unipolar, que sería este. Vamos simplemente a cambiarle el nombre. Ok, y luego lo abrimos en MATLAB. Entonces abrimos el archivo 4 bipolar. Ok, estamos de acuerdo. Sería este el archivo. Ejecutamos o evaluamos la selección para que los valores estén en el workspace. Regresamos a Simulink. Ok, podemos maximizar, simular no 3 sino quizás 5 periodos. Vemos el osciloscopio superior, observamos de que la corriente es negativa, ¿no? Y en este caso, a diferencia del circuito con conmutación unipolar, el troceador clase con conmutación unipolar, observen de que el voltaje puede ser instantáneamente, puede ser positivo o puede ser negativo, el voltaje instantáneo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a determinar si la corriente es positiva o es negativa? Lo hará el voltaje promedio, ¿no? Entonces, antes de ver el voltaje promedio, cambiemos el valor de BC, tal como lo hacíamos con el circuito anterior. Y observemos el cambio. Ok, ahora la tendencia de la corriente es a ser positiva. Aquí nuevamente el voltaje puede ser instantáneamente positivo o puede ser negativo. Entonces, como indicaba, quien determina si la tendencia de la corriente es positiva o es negativa lo hará el voltaje promedio. Observen que en este caso, en un periodo, ¿no? Podremos coger este periodo de aquí. Obsérvese de que el voltaje promedio, si lo vemos de forma visual, podemos concluir que es positivo. El área bajo la curva positiva es mayor que el área bajo la curva negativa, ¿no? Entonces el área neta es positiva. Sin embargo, en MATLAB es posible medir este voltaje promedio si nosotros nos dirigimos al bloque a la sublibrería Measurements. Estamos dentro de Simscape, Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Measurements y en Additional Measurements, ¿okay? Y aquí nosotros elegimos el bloque Min, ¿no? Y lo arrastramos hacia el circuito con la intención de medir el voltaje promedio, ¿no? Entonces necesitamos adicionalmente un display tenemos el bloque y medimos el voltaje, adquirimos el voltaje de salida, ¿no? Ahora, el bloque min, ¿no? Es el cálculo de un valor promedio de una señal. Entonces, si nosotros revisamos a qué es igual el valor promedio, o valor medio,
quizás o podría ser el voltaje promedio. Podríamos referirnos a una de estas páginas. Quizás aquí no está la explicación o la fórmula. Valor promedio. Ok, entonces aquí tenemos una definición del valor medio de una señal, ¿no? Entonces se integra en un periodo, ¿no? De tiempo 0 hasta tiempo 0 más TP. Si tiempo 0 es 0, es decir, tiempo 0 igual a 0, se está integrando desde 0 hasta el periodo. Entonces se integra un periodo, ¿no? La señal que se está analizando, pero se necesita conocer cuál es el periodo de esa señal, ¿no? 1 sobre el periodo es igual a la frecuencia. Si conocemos la frecuencia podemos conocer el periodo. Ahora, es por eso que en nuestro bloque de MATLAB se nos solicita que para este bloque media, min quiere decir media, nosotros, y aquí incluso nos da una referencia MATLAB, que se calcula el valor medio de la señal de entrada de un ciclo de la frecuencia fundamental especificada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de nuestro circuito? Nosotros la habíamos definido en el script. Entonces recuerden que si la frecuencia de troceo era de 1000 hercios, se conoce el periodo, ¿no? Habíamos usado el periodo anteriormente para poder definir la señal triangular, si ustedes recuerdan, ¿no? Por ello nosotros podemos especificar aquí el valor f, donde f lo habíamos definido, es conocido, 1000 hercios, y por eso lo podemos indicar como esa variable, ¿no? Y lo ingresamos en ese recuadro. El valor inicial de la componente S es 0, ¿no? Y sample time es 0 para... si nosotros accedemos al help podemos ver un poco más información sobre este bloque, ¿no? Entonces, si el valor de sample time se pone en 0, se implementa un bloque continuo, ¿no? Ese es el valor por defecto. Incluso aquí MATLAB nos indica cómo se calcula el valor medio, ¿no? Entonces se integra un periodo nuevamente de la señal a analizar. En este caso es el voltaje de salida y se necesita conocer el periodo de esa señal, ¿no? O la frecuencia. Sin embargo, para ingresarlo como parámetro vimos de que necesitamos ingresar la frecuencia. Es por ello que nosotros ingresamos f aquí. Valores iniciales 0. Aplicar OK y podríamos simular. Observen de que el valor promedio es de 38 voltios.
y observando el voltaje de salida, se ve claramente de que el voltaje de salida en un periodo, desde donde están definidos los cursores 1 y 2, es positivo, lo que habíamos indicado. El área bajo la curva positiva es mayor que el área bajo la curva negativa. Muy bien, entonces, ¿qué ocurriría si nosotros elevamos el valor de BC? ¿No? Recuerden que BC se compara con la señal triangular, ¿no? Y para que BC pueda estar dentro del rango de la señal triangular, puede tomar los valores de menos 10 o 10. ¿No? Los valores de la triangular máximo son 10, o puede ser menos 10 el valor mínimo de la señal triangular. Por ello, vamos a poderlo ajustar en un valor cercano a 10, entonces puede ser 9, por ejemplo. Ejecutamos esto, evaluar la selección, el código lo evaluamos, ¿no? Simulamos nuevamente, visualizamos el resultado del osciloscopio. El valor promedio ahora se elevó, es mucho más el área bajo la curva positiva es mucho mayor que el área bajo la curva negativa, y se espera, ¿no? Bueno, se espera de que la corriente siga siendo positiva, se mantenga como positiva, pero también de que el voltaje promedio aumente. ¿Qué ocurriría si nosotros cambiamos el valor de BC al valor de 10? Entonces estamos llegando al límite, evaluamos la selección nuevamente, simulamos y observen de que el valor promedio máximo llega a 98 voltios. Observen el osciloscopio y uno esperaría de que prácticamente el voltaje promedio sea de 100, ¿no? O muy cercano a 100. Sin embargo, aquí hay una diferencia de casi 2 voltios, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia de 2 voltios? En realidad es 2,04 voltios. ¿A qué se debe esa diferencia de voltaje? Bueno, básicamente es a la conducción de los IGBT, ¿no? Entonces, o de los diodos, ¿no? En este caso, si los IGBT están activados, el voltaje de forward será 1, y en este caso, para este IGBT, también el voltaje de activación, voltaje F, voltaje forward, también es 1. Veamos qué ocurre si estos voltajes yo los reduzco. Copiamos este valor, voltaje forward, aplicar OK, y observen de que ahora el valor anterior del voltaje, cuando el voltaje de forward en cada uno de estos tiristores IGBTs, TA más y TB menos, ¿no? Era de 1 voltio, el voltaje promedio era 97,96. Simulamos nuevamente con el nuevo valor de voltaje de forward en cada uno de ellos, y ahora el voltaje, ¿no? El voltaje promedio es mucho más cercano al máximo, que es de 100 voltios, ¿no? Entonces, se observa de que este bloque nos arroja un valor muy preciso del valor promedio, ¿no? Para una señal periódica, ¿no? En MATLAB incluso es posible emplear otros bloques. Les animo a que revisen estos bloques, ¿no? Incluso hay un bloque min que calcula el valor promedio si la señal que se está analizando tiene frecuencia variable, ¿no? Aquí está este bloque, ¿no? Muy bien, entonces vamos a regresar el ajuste del valor de voltaje de forward a 1 para cada uno de los IGBTs. Simulamos nuevamente.
que tiene un valor muy cercano a 100 voltios. Ya habíamos visto cuál era la forma de voltaje de salida también. Y como última variante vamos a cambiar el valor de BC a menos 10. Entonces ejecutamos o evaluamos la selección para que esos valores se almacenen en el workspace, estén disponibles tanto en Simulink como en MATLAB y en todo el entorno de MATLAB. Y entonces simulamos nuevamente. Ok, obsérvese de que ahora el valor promedio es negativo, ¿no? Entonces lo que esperábamos, ¿no? Si el valor de BC cambia, ¿no? La corriente cambia de sentido también, y ahora el valor de salida es negativo, ¿no? Observen de que el área bajo la curva, ¿no? Es prácticamente negativa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a regresar el ajuste de BC al valor que teníamos por defecto, que era un valor de 4. Vamos a evaluar nuevamente la selección. En realidad basta ejecutar solamente esa línea de código, que es la única que está cambiando. Y adicionalmente procedemos a simular. Valor de BC igual a 4, voltaje promedio 38 voltios, y se tienen esas formas de onda, ¿no? Ahora, esta operación del circuito tiene dos operaciones, de hecho, ¿no? Se observa que en este intervalo, analicemos un periodo, ¿no? Un periodo donde están definidas los cursores 1 y 2, y de ese periodo analicemos este intervalo. Aquí se tiene voltaje de salida positivo y corriente positiva. Eso indica de que el circuito opera en el primer cuadrante. Veamos ahora este intervalo, ¿no? Donde se observa que el voltaje de salida, ¿no? Es negativo y la corriente es positiva, ¿no? Voltaje negativo y corriente positiva nos indica que está operando en el cuarto cuadrante, ¿ok? Primero y cuarto, es decir, cuando BC es positivo, el circuito opera en el primero y cuarto cuadrante, ¿ok? Veamos qué ocurre cuando BC es ahora negativo. Para ejecutar esta línea, regresamos al scope, simulamos, se espera de que la corriente sea negativa, y ahora veamos la operación del circuito. Por ejemplo, analicemos este tercer periodo, ¿no? Donde están ubicados los cursores 1 y 2. Ok, en ese intervalo se tiene que para este primer segmento o intervalo, el voltaje es positivo y la corriente ahora es negativa. Observen, corriente negativa, voltaje positivo. Eso nos indica de que el circuito está operando en el segundo cuadrante. Voltaje positivo, corriente negativa, operación en el segundo cuadrante. Y ahora en este segundo intervalo, el voltaje de salida es negativo y la corriente también es negativa. Entonces el circuito está operando en ese intervalo en el tercer cuadrante. Ok, entonces cuando BC es negativo, como ya vimos que lo reajustamos en menos 4, en un periodo, si la corriente es continua, el circuito puede operar en el cuadrante
2 y en el cuadrante 3. Con lo cual hemos comprobado que el circuito se opera en los 4 cuadrantes. ¿Ok? Veamos qué ocurre cuando se modifica la carga, ¿no? Entonces regresemos el ajuste a 4. Evaluamos la selección, simulamos el circuito, voltaje promedio positivo, y ahora modifiquemos el circuito o la carga para que tenga un comportamiento discontinuo la corriente. Entonces el circuito es predominantemente resistivo. Clicamos OK, podemos mantener ese ajuste de la FEM, ¿no? Simulamos y ahora observamos las señales de salida, ¿no? ¿Ok? Entonces corriente discontinua, ¿no? Discontinua. Obsérvese de que la corriente no tiene una tendencia a aumentar o estabilizarse en un valor que sea únicamente positivo, ¿no? Obsérvense que hay picos negativos de corriente. Y bueno, aquí se observa de que la corriente puede ser positiva y también puede ser negativa, ¿no? Incluso podríamos calcular el voltaje el valor de la corriente, el valor efectivo de la corriente o corriente RMS, ¿no? Entonces, bueno, como adelanto, puedo adelantar de que estos troceadores, en este caso aquí de clase E, ¿no? Ya permiten anticipar el funcionamiento de los inversores, ¿no? Obsérvese de que yo a partir de un voltaje promedio, un voltaje DC, estoy ya entregando una corriente alterna, ¿no? Si yo podría obtener el valor fundamental de la corriente o la armónica fundamental, si hacemos una descomposición por Fourier, podríamos ver de que ya existe una corriente fundamental con una frecuencia fundamental, que en este caso sería la frecuencia de troceo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que quería mostrar en este caso? Es el hecho de la operación del circuito, ¿no? Entonces, analicemos este primer periodo aquí. Observemos de que el voltaje positivo negativo, corriente positiva, decrece, se hace negativa y luego vuelve a aumentar hasta hacerse cero. En este intervalo de aquí, perdón, un periodo de la corriente, ¿ok? Entonces, en este segmento de aquí tengo voltaje positivo, corriente positiva, operación en el primer cuadrante, corriente de la fuente también es positiva. ¿Quiénes conducen en ese momento? Entonces tengo voltaje de salida promedio positivo, corriente de salida positiva, ¿no? Perdón, voltaje de salida instantáneo positivo, corriente de salida también positiva y corriente de la fuente es positiva. Entonces la corriente saldría de la fuente. Para que se dé corriente positiva circularía por TA+, lo haría por la carga. Luego de ello la corriente saldría o circularía por TB-, ¿no? Recordemos que debe regresar a la fuente, ¿no? Ya que la corriente es positiva, y luego por este ramal la corriente regresa a la fuente. ¿Ok? Vamos a reajustar la vista. Siguiente intervalo, la corriente decrece hasta hacerse cero.
ahí. Corriente sigue siendo positiva, pero el voltaje ahora es negativo. Entonces, obsérvese que en este intervalo primero estaban conduciendo TA más y TB menos. De acuerdo al circuito de control, o conduce o se activa TA más y TB menos, es decir, este par de IGBTs, y si ellos no se activan, ¿no?, deben estar activos TBP y TAN, este IGBT y ese IGBT. Ok, entonces estamos en el intervalo en el cual se han desactivado estos dos IGBTs, se han activado ellos, pero la corriente sigue siendo positiva. Es lo que observamos en el osciloscopio. ¿Okay? Voltaje es negativo. Si el voltaje cambia de polaridad es porque ya no están conduciendo el IGBT A más y el IGBT B menos, sino que lo están haciendo ahora los otros dos IGBTs, pero la corriente es positiva. Entonces la corriente sigue circulando por aquí, por la carga. Con respecto a la fuente, observemos que ahora la corriente de la fuente cambió de polaridad, es negativa, pero tiende a disminuir. En cambio, la corriente de la carga sigue siendo positiva, ya que no puede cambiar bruscamente por el inductor que está presente, ¿no?, pero también tiende a disminuir la corriente. Entonces sigue circulando corriente por aquí y ahora debe regresar a la fuente. Observe que la corriente de la fuente es negativa según el oscilograma. Entonces, si estos dos IGBTs ya no están activos, A más y B menos, están activos B más y A menos, es decir, se ha enviado la señal de compuerta, eso no quiere decir que estén activos, ¿no? Todavía deben cumplir la condición de que el voltaje colector emisor sea positivo. Entonces la corriente de la carga no puede circular por estos IGBTs todavía y lo hace por el diodo B+, va hacia la fuente, y para que se mantenga la corriente positiva, la corriente debe circular por DA+. ¿Okay? Ese fue el siguiente intervalo, ¿no? Luego, obsérvese que aquí hay un voltaje relativamente elevado del voltaje de salida, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos en la opción de Voltage Measurement y medimos el voltaje en este punto, observemos de que es menos 1,016 por 10 al cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que es menos 101,6 voltios en este intervalo. Y en este intervalo un poco anterior, perdón, es del cursor 2. El cursor 2 tiene el voltaje de menos 97,99 voltios, casi menos 98. Mientras que en un instante previo, aquí, ¿no?, el que habíamos analizado, el voltaje crece, es de menos 101,6 voltios, ¿no? Una diferencia de aproximadamente 2 voltios, 3,6 voltios, ¿no? Entonces, ¿quiénes están conduciendo en ese intervalo? Recuerden que son los diodos, ¿no? Y de acuerdo a cómo están conectados en el circuito, aportan el voltaje de salida en estas terminales aumenta 100 voltios más el voltaje de activación de cada uno de los diodos, ¿no? Recuerden que si estos diodos están activados, se crea una fuente de voltaje con valor 0,8, ¿no?, en estas terminales, ¿no?, en el ánodo positivo, en el cátodo negativo, lo mismo acá, 1,6 voltios más. ¿Okay? Se eleva algo el voltaje y eso es lo que se observa aquí en este intervalo, ¿no?
En este intervalo de aquí se eleva un poco el voltaje debido a la caída de tensión en los diodos. Por eso es que es un poco irregular. Lo mismo veremos que ocurre acá. Ok, entonces habíamos analizado ese intervalo. Luego el último intervalo es en este segmento de aquí, en el cual el voltaje de salida es negativo. Eso quiere decir que están activados o se envió señal de compuerta hacia estos tiristores, hacia estos dos. Voltaje de salida es negativo. Si ellos están activos, el voltaje de la fuente, su terminal positiva, pasa a este nodo, y nuevamente si están activados ellos, la terminal negativa de la fuente, que está en este punto, pasa hacia este punto de aquí, ¿no? Y por ello el voltaje se mide negativo. ¿Okay? Positivo aquí, negativo acá, de más menos 100 voltios. El medidor de voltaje mide voltaje negativo por ello. Muy bien. ¿Qué ocurre con la corriente? La corriente tiende a aumentar, pero negativamente, y es lógico. Es decir, si estos dos IGBTs están activados, la fuente puede proporcionar corriente. Por lo tanto, la corriente que había estado circulando en este sentido y que se había hecho cero, ¿no? Se había hecho cero. Luego, al activarse ellos, ¿no? Y tener condiciones de conducción, la corriente circula de la fuente, por este ramal hace este recorrido, TV más, la carga. Entonces la corriente entra a la carga por la terminal contraria, y por tanto este amperímetro mide corriente negativa, y circula luego por este tiristor y luego va hacia la carga. Aquí la corriente de la fuente es positiva, obsérvese que es positiva la corriente, ¿no? Y hemos analizado este intervalo. Ahora, el último intervalo es cuando la corriente de la carga se hace cero y está listo para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Entonces nos falta analizar este pequeño intervalo de aquí, ¿no? Tenemos voltaje de salida positivo y corriente negativa. Corriente de la fuente es negativa. Entonces, por analogía a lo que ocurrió con estos diodos, ¿no? Luego de que habían conducido TA más y TB menos, luego de que han conducido estos dos IGBTs, ¿no? Y que habían permitido circulación de corriente hacia la carga, el voltaje de salida ahora es positivo. Eso quiere decir que se enviaron las señales de compuerta TAP y TBN. Ahora, pero todavía TA más y TBN no están listos para conducir, debido a que la corriente de la carga es negativa, ¿no? Entonces no puede ingresar corriente hacia ellos, ¿no? No puede circular corriente desde emisor a colector. La corriente de la carga se mantiene negativa, pero está disminuyendo. Es lo que veíamos en el osciloscopio. Corriente de la carga es negativa, pero está disminuyendo hasta hacerse cero. ¿Okay? Disminuyendo hasta hacerse cero. Y luego la corriente estaba circulando en este sentido. La corriente de la fuente es también negativa. Obsérvese en este intervalo, ¿no? Es negativa y tiende a cero. Entonces, si no pueden conducir TAP, TA más y TB menos, esos IGBTs, la corriente debe fluir por DA más, va hacia la fuente, corriente negativa ingresa por la terminal positiva de la fuente, es lo que se comprobó en el oscilograma, y luego la corriente circula por dB menos, ¿okay? Y entonces ahí se observa de que la corriente ingresó a la carga, sigue siendo negativa, pero está disminuyendo, ¿no? Porque se opone
a lo que naturalmente hace la fuente, que es proveer potencia, es decir, entregar corriente. Entonces hay una oposición, por lo tanto la corriente tiende a disminuir, ¿no? Entonces luego de que la corriente se extingue, ¿no?, a través de dB menos carga, dA más fuente en circulación de corriente a través en sentido contrario, luego de ello, ¿no?, se repite el nuevo ciclo, ¿no? Entonces aquí se observaba y se comprobaba de que los diodos estaban activados, por lo tanto se eleva un poco el voltaje de salida en este intervalo de aquí. Eso es lo que se observa en este pequeño intervalo de aquí. Y luego se repite el ciclo, ¿no? Desde aquí hasta acá, desde donde empieza la corriente hasta donde se vuelve a anular. Muy bien, entonces eso sería el funcionamiento de este circuito, el troceador clase E con conmutación bipolar. Les agradezco su atención. Nos veremos en un próximo video, así que por ahora no olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias, que estén muy bien.